10 cosas que sienten cuando simplemente desapareces. Estoicismo. En un mundo que no deja de hablar, el silencio se ha vuelto revolucionario. Esta reflexión no es para cualquiera. Es para quienes han sentido el ruido constante del mundo aplastando su paz interior. Para quienes han comprendido que no todo merece una respuesta, que no todo merece atención. El estoico no responde al caos con más caos. El estoico observa, respira y en silencio transforma. Marco Aurelio dijo una vez: el que vive en armonía consigo mismo, vive en armonía con el universo. Pero ¿cómo lograr esa armonía cuando el ruido externo no cesa? La respuesta está en cultivar el silencio, no como una ausencia de palabras, sino como una presencia profunda de uno mismo. En el silencio, el alma se acomoda, la mente se alinea y el corazón recuerda lo que verdaderamente importa. Mientras el mundo grita, el estoico calla. Mientras los demás reaccionan impulsivamente, él responde con propósito. Porque el silencio no es debilidad, es contención. Es saber que no todo merece tu energía, que tu paz no puede ser negociada por una opinión pasajera o un conflicto inútil. Es ahí donde el verdadero poder comienza a manifestarse, cuando decides no alimentar lo que no aporta. Si este mensaje resuena contigo, suscríbete al canal y deja tu like. Así, apoyas que más personas encuentren este tipo de contenido que nutre el alma. Vivimos en una era donde el valor de alguien parece medirse por su visibilidad constante, pero el estoico sabe que no hay necesidad de demostrar nada a nadie, que la fuerza más impresionante no es la que hace ruido, sino la que se mantiene firme en la quietud, que no hay mayor declaración de poder que una mente que no necesita hablar para hacerse sentir. El silencio no solo es una defensa, es también una espada. En medio de la provocación, en medio del juicio, en medio del desprecio, el estoico elige no rebajarse al mismo nivel, porque sabe que la reacción es el lenguaje del ego, y la serenidad, el idioma del sabio. El que calla no siempre otorga. A veces, simplemente ha entendido que hablar sería una pérdida de tiempo. ¿Has sentido alguna vez la necesidad de defenderte, de justificarte, de explicar quién eres, lo que haces y por qué lo haces? El estoicismo te dice, no es necesario. Quien realmente ve, no necesita explicaciones. Y quien necesita una explicación, probablemente no está listo para entender. No estás aquí para ser comprendido por todos. Estás aquí para ser fiel a ti mismo. En ese silencio, comienzas a recordar que tu valor no está en lo que gritas, sino en lo que eres cuando no dices nada. Que tu fuerza no se demuestra en la discusión, sino en tu capacidad de caminar sin mirar atrás. Que tu presencia no se mide en palabras, sino en la profundidad de tu impacto incluso cuando te has retirado. El silencio no es vacío, es presencia total, es respeto por uno mismo, es dejar de mendigar atención, es comprender que lo que no se dice también habla, y a veces más fuerte que cualquier palabra. Epicteto lo dijo con claridad: no expliques tu filosofía, vívela. Y vivirla es eso, actuar con determinación sin la necesidad de justificar cada paso. Callar es también elegir no gastar tu energía, elegir no entrar en batallas que no llevan a nada, elegir no desgastarte en demostrar lo obvio, porque si lo obvio no se ve, no es tu responsabilidad forzarlo. Lo verdaderamente fuerte nunca tiene prisa, nunca se desespera, nunca grita por reconocimiento. La mente estoica aprende que el ruido externo muchas veces es un reflejo del vacío interno de los demás, y que tu respuesta más poderosa es la que no das. En tu silencio, los demás escuchan su propio eco, su propia inseguridad, su propio vacío. Y tú, mientras tanto, sigues avanzando, sin culpa, sin carga, en paz. La fuerza del silencio en un mundo ruidoso.
En un mundo saturado de palabras, opiniones y ruido constante, el silencio se ha vuelto un acto de rebeldía, un símbolo de sabiduría, un espacio donde el alma respira y la mente recuerda su verdadero lugar. Este mensaje no es para quien necesita hablar para sentirse presente. Es para quien ha entendido que no todo merece respuesta, que no todo lo que suena tiene valor. El estoicismo no habla de huir del mundo, sino de no permitir que el mundo te saque de ti mismo. En medio del caos, el silencio es la muralla donde se forja la paz. No el silencio forzado del que teme confrontar, sino el silencio elegido del que ya no necesita convencer, porque el que comprende su verdad no siente la necesidad de defenderla. Marco Aurelio escribió: «La tranquilidad perfecta consiste en el orden de la mente, y no hay mayor orden que aquel que se alcanza cuando uno deja de reaccionar a cada estímulo, a cada provocación, a cada juicio sin fundamento. En el silencio descubres que muchas batallas se ganan no peleándolas, que muchos ataques se desarman ignorándolos, que muchas heridas se evitan al no exponerte donde no hay entendimiento». Si alguna de estas palabras te ha hecho pensar diferente, te invito a suscribirte y dejar tu like. Eso nos ayuda a seguir compartiendo estas ideas con más personas. No tienes que responder cada mensaje, no tienes que aclarar cada malentendido, no tienes que explicar cada decisión. El silencio es la prueba más elevada de madurez, no por resignación, sino por claridad, porque cuando ya no necesitas ser entendido, eres libre. Cuando ya no buscas ser aprobado, eres poderoso. No todos merecen acceso a tu mente, a tu energía, a tu tiempo. No todos están preparados para entender tu calma. Algunos necesitan ruido para sentirse vivos. Tú no. Tú has comprendido que el verdadero impacto no está en lo que dices, sino en lo que provocas cuando decides no decir nada. Porque tu silencio grita verdades que las palabras jamás podrían sostener. No desapareces para esconderte. Te alejas para proteger tu espacio interior, para guardar tu energía, para no seguir entregándola a quienes no saben valorarla. En un mundo que premia la exposición, el estoico encuentra fuerza en la reserva. En una sociedad donde todos quieren ser escuchados, el sabio elige escuchar el murmullo de su alma. Y ese silencio, lejos de ser vacío, se convierte en una declaración, una forma de poder, un refugio de claridad, porque cuando decides callar, no es porque no tengas que decir, es porque ya entendiste que decirlo sería perder más de lo que ganarías. Te contaré sobre el día que Gabriel eligió el silencio. Gabriel no se marchó por rabia, ni por tristeza. Se fue en silencio. Un día simplemente dejó de responder. No anunció su partida. No hizo discursos de despedida. Solo se apagó, como una vela que decide no gastar más su llama en una habitación que ya no merece su luz. Y en ese silencio comenzó a construir algo más fuerte que cualquier vínculo: su paz. Durante años había estado disponible para todos, siempre con una palabra para consolar, con una presencia para sostener. Pero nadie preguntaba cómo estaba él. Nadie notaba el cansancio en sus ojos. Todos lo necesitaban, pero pocos lo valoraban. Hasta que un día, en medio de una conversación vacía, sintió que ya no podía seguir pretendiendo que todo estaba bien. Así que guardó silencio. Y en ese acto lo cambió todo. Los mensajes comenzaron a llegar. ¿Estás bien? ¿Por qué te alejaste? ¿Hice algo mal? Pero él no respondió, porque entendió que la misma gente que ahora se inquietaba por su ausencia era la que nunca apreció su presencia. Eligió no explicar nada, porque quien no supo verlo cuando estaba, no merecía saber dónde estaba ahora. Gabriel no desapareció, se reencontró. Dejó atrás la urgencia de agradar, el miedo a ser malinterpretado, la costumbre de decir que sí cuando quería decir no. Se mudó a un lugar más pequeño, más tranquilo, rodeado de árboles y libros. Y ahí, en el ruido de la naturaleza, encontró el único sonido que quería conservar,
el de su propia respiración en paz. Epicteto decía, nadie es libre si no es dueño de sí mismo. Y Gabriel se convirtió en dueño de su tiempo. Dejó de responder a lo que ya no vibraba con su alma. Se volvió selectivo, no por soberbia, sino por respeto. Aprendió que no todas las puertas deben cerrarse con ruido. Algunas se cierran mejor con silencio. Y las que se merecen una explicación no necesitan pedirla. Mientras el mundo seguía su curso, él caminaba lento, sin prisa. Ya no necesitaba estar presente en todos lados. Ya no buscaba ser entendido. Su silencio era su escudo, su santuario. Y quienes una vez lo dieron por sentado, ahora sentían el peso de su ausencia. Pero para entonces, ya era tarde. Si sentiste algo con la historia de Gabriel, apóyala con un like y considera suscribirte. Hay muchas más reflexiones que merecen llegar a quienes las necesitan. Gabriel no se convirtió en alguien amargo, se convirtió en alguien lúcido, en alguien que ya no desperdicia su energía, en alguien que eligió la tranquilidad sobre la aceptación. Y aunque muchos no comprendieron su distancia, él sabía que el verdadero poder no está en explicar tus decisiones, sino en vivir con la calma de haberlas tomado desde el alma. Porque al final, quien te exige explicaciones por tu silencio, rara vez estuvo dispuesto a escucharte cuando hablaste. Vivimos en un mundo que reacciona a todo. Una mirada, una palabra, un silencio, todo se convierte en motivo para explotar, para discutir, para defender el ego. Pero el estoico no reacciona. El estoico elige. Y esa elección lo hace libre. Este mensaje no es para los impulsivos, ni para quienes viven prisioneros de sus emociones. Es para los que han comprendido que su mente no puede ser el juguete de las circunstancias, que su estado interno no puede depender de lo externo, que no hay verdadera fortaleza en gritar, sino en contener, que no hay mayor victoria que la de quien domina sus propias respuestas. Epicteto lo dejó claro. No son las cosas las que nos perturban, sino nuestras interpretaciones sobre ellas. Cuando reaccionas sin pensar, cedes el control. Te conviertes en un reflejo de lo que los demás hacen. Pierdes tu centro, pierdes tu poder. Pero cuando eliges tu respuesta, cuando tomas un segundo para observar tu emoción sin convertirte en ella, renaces, te haces inmune, te haces dueño de ti. La mayoría de las personas creen que deben defender su honor, su nombre, su versión de la historia, pero el estoico no entra en ese juego, porque sabe que su valor no se encuentra en lo que otros piensan, sino en cómo decide vivir. No necesita tener la última palabra, no necesita demostrar nada, porque lo que es verdadero no necesita ser defendido, solo necesita ser vivido. ¿Alguna vez has sentido que perdiste la calma por algo insignificante? ¿Que dijiste cosas que no querías solo por no saber guardar silencio? Todos hemos estado ahí, pero el estoico aprende, observa, se detiene, no para reprimirse, sino para alinearse, no para contenerse por miedo, sino para expresarse con sabiduría, porque el sabio no responde desde la herida, responde desde la claridad. Marco Aurelio escribió, la mejor manera de vengarse es no ser como tu enemigo. Y eso lo cambia todo. Porque cuando te atacan, cuando te subestiman, cuando te provocan, esperan una reacción. Esperan que caigas en el juego. Esperan arrastrarte a su nivel. Pero tú ya no estás ahí. Tú elegiste salir del círculo. Tú elegiste la paz. No todo merece respuesta. No todo merece energía. No todo necesita ser corregido. A veces, lo más elevado que puedes hacer es seguir caminando. En silencio, con dignidad, sin necesidad de explicarte. Porque quien necesita entenderte no necesita pruebas, y quien te ataca no está listo para tu verdad. El arte de no reaccionar no es debilidad, es maestría, es fuerza invisible, es dominio propio. Es elegir no perderte en lo que no puedes controlar. Es sostener tu presencia cuando todo quiere empujarte al descontrol.
Es mirar el conflicto y decidir que tu energía vale más, que tu paz no tiene precio, que tu mente es tuya y de nadie más. La próxima vez que alguien intente provocarte, respira, observa, no reacciones, elige, porque ahí, en ese momento de pausa, de silencio, de poder contenido, te conviertes en todo lo que siempre quisiste ser, firme, inquebrantable, libre. La primera vez que Daniel decidió no responder, no fue fácil. La emoción le quemaba el pecho. Las palabras le golpeaban la garganta queriendo salir. Pero no lo hizo. No gritó. No explicó. No devolvió el golpe. Solo respiró. Y en esa respiración lo entendió todo. Durante años había sido el tipo de persona que reaccionaba a todo. Si alguien lo criticaba, se defendía. Si alguien lo ignoraba, buscaba atención. Si algo no salía como quería, explotaba por dentro. Su estado de ánimo dependía de los demás. Su tranquilidad estaba a merced de la siguiente conversación, del siguiente mensaje, del siguiente malentendido. Hasta que un día se hartó. No fue un gran evento lo que lo cambió. Fue algo pequeño. Una discusión en el trabajo. Un compañero lo acusó injustamente de un error que no había cometido. Todos lo escuchaban. Todos esperaban su reacción. Daniel miró al suelo. Sintió la rabia subirle por el cuerpo. Sintió la necesidad de defenderse, de decir, yo no fui. Pero esta vez no lo hizo. Pensó en las palabras de Epicteto. No es lo que te sucede, sino cómo reaccionas a ello lo que importa. Y entonces se quedó en silencio. Terminó la reunión. Nadie lo defendió. Nadie lo felicitó por su templanza, pero él sintió una calma que jamás había experimentado. Por primera vez en su vida, no necesitó tener razón. No necesitó ser entendido. No necesitó imponerse. Se dio cuenta de que su reacción solo habría alimentado la ignorancia del otro. Su silencio, en cambio, desarmó todo. Ese fue el principio. Con el tiempo, Daniel comenzó a practicar ese mismo control en cada aspecto de su vida. En discusiones familiares, cuando alguien levantaba la voz, él bajaba el ritmo. En sus relaciones, cuando se sentía herido, no se apresuraba a reclamar. Esperaba, sentía, procesaba. Respondía solo si era necesario, y siempre desde la serenidad. Ya no era un hombre a merced del mundo. Era un hombre dueño de sí. No fue fácil. Algunas personas se alejaron, incapaces de manipularlo como antes. Otros lo acusaron de frío, de distante. Pero él sabía la verdad. No era frialdad, era libertad. No era indiferencia, era disciplina. Había dejado de ser reactivo para convertirse en consciente. Un día, su expareja lo buscó. Le dijo todo lo que en otro tiempo lo habría hecho estallar. Reproches, acusaciones, heridas abiertas. Daniel la escuchó en silencio. No interrumpió. No se justificó. Cuando ella terminó, solo dijo, «Lo lamento si alguna vez te hice daño, pero hoy elijo no continuar este ciclo». Se dio la vuelta y se fue. No porque no sintiera, sino porque había aprendido que no todo lo que se siente debe ser expresado, que no todo dolor merece una respuesta, que a veces el silencio es la única forma de cerrar de verdad. Desde entonces, Daniel se convirtió en alguien diferente. No necesitaba demostrar nada. Su tranquilidad hablaba por él. Su paz era su escudo. Y quienes lo conocían ahora sentían algo extraño al estar cerca. No podían controlarlo, no podían sacarlo de su centro. Algunos lo admiraban, otros lo temían, pero todos lo respetaban. Y él simplemente seguía en su camino, sin prisa, sin necesidad de pelear, porque había comprendido la lección más poderosa del estoicismo, que el verdadero poder no está en reaccionar, sino en tener la capacidad de no hacerlo. Si esto te inspiró a elegir con más conciencia, apóyalo dejando tu like y suscribiéndote al canal. Este es solo el inicio del camino.
En la vida no se elige siempre lo que se recibe, pero siempre se puede elegir qué hacer con ello. El estoico no busca una vida fácil, busca una mente fuerte, porque sabe que las circunstancias no se controlan, pero la actitud, sí, y en ese dominio encuentra su libertad. Este mensaje no es para quienes huyen del dolor, es para quienes están listos para transformarlo, para quienes han comprendido que la adversidad no es un castigo, sino un entrenamiento, que el sufrimiento no es un enemigo, sino un espejo, que los momentos oscuros no llegan para destruirte, sino para mostrarte de qué. Séneca escribió: la dificultad fortalece la mente, como el trabajo fortalece el cuerpo. Cada prueba es una lección, cada pérdida una purificación, cada caída una corrección de rumbo. El estoico no pregunta, ¿por qué me pasa esto a mí? Pregunta, ¿qué puedo hacer con esto? Porque ya entendió que el dolor no se evita, se enfrenta, que la resistencia no se elimina, se supera. La adversidad revela, te muestra quién eres cuando ya no hay aplausos, cuando no hay atención, cuando nadie más sostiene tu peso. Ahí es donde se forja el carácter, cuando no queda más que tu voluntad, tu respiración y tu decisión de no rendirte. Porque sí, todo el mundo puede sonreír cuando las cosas van bien, pero solo unos pocos pueden permanecer en pie cuando todo arde a su alrededor. Y esos pocos no son más fuertes por naturaleza, son más fieles a sí mismos, no se doblegan por lo que sienten, no se paralizan por lo que temen, saben que cada golpe tiene sentido, que cada desafío trae consigo una semilla de sabiduría, y que nada que valga la pena se construye sin resistencia. Marco Aurelio dijo: lo que obstaculiza la acción, avanza la acción. Lo que se interpone en el camino, se convierte en el camino. Y ese es el principio más poderoso del estoicismo. No evitar, no evadir, no quejarse. Transformar. Usar la adversidad como fuego, como forja, como cimiento. Porque el dolor no te rompe, el dolor te pule, el dolor te enseña. El dolor, bien mirado, es una bendición que llega disfrazada de caos. Y tú, si eliges la visión estoica, lo usas, lo aprovechas, lo honras. No estás aquí para tener una vida sin dificultades. Estás aquí para convertirte en alguien que no necesita una vida perfecta para ser imparable. Si estás listo para seguir creciendo, únete a la comunidad. Dale like y suscríbete. Este canal es para quienes están construyendo su mejor versión. La adversidad es tu maestro. El mundo no necesita más gente cómoda. Necesita más mentes indomables. Así que cuando llegue el golpe, el tropiezo, la pérdida, el vacío, no preguntes cuánto durará. Pregunta qué parte de ti necesita crecer para sostenerlo. Porque al otro lado de la adversidad no está el final, está tu siguiente versión. Y solo los que atraviesan el fuego descubren el oro que llevan dentro.